Ok, bienvenidos una vez más. Esta mañana veo algunas caras nuevas, veo otras sillas vacías, algunos no están con nosotros esta mañana, pero es genial. Si es la primera vez que nos acompañas, que estás en este lugar, nuestro deseo siempre es que salgas con el deseo de regresar, ¿sí? Lo mejor de las visitas es cuando regresan, ¿sí? Así que gracias por estar con nosotros esta mañana. Y quiero invitarles de una vez a que vamos a Juan 15 y vamos a mirar el versículo 1. Juan 15, versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese primer versículo podemos dividirlo en esas dos grandes partes. Yo soy la vid verdadera, es lo que dice Jesús respecto a Él, y luego se refiere al Padre y al trabajo y a la labor de Dios Padre, y dice que Dios Padre es el labrador. La vid verdadera fue lo que vimos el domingo pasado, y dijimos que Jesús hace ese contraste entre yo soy la vid verdadera porque hubo otra vid, ¿cierto? Hubo una viña que fue infructuosa, que aunque fue plantada con amor especial, con un cuidado especial, aunque se tuvo todos los detalles para que esa vid floreciera y diera uvas. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Dio uvas silvestres, es decir, no cumplió su propósito. Y ese es el contraste que Jesús quiere marcar aquí. Y nosotros vimos la semana pasada que esa vid es Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios lo plantó en tierra fértil, rodeada de cuidados, pero el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel dio la espalda a su Dios. El mundo debería conocer a Dios por las acciones de su pueblo, pero el pueblo en eso falló. Cayó en pecado, perdió su propósito, se corrompió a tal punto, y este es el clímax de su desavenencia, que sus mismos sacerdotes, aquellos encargados de guiar espiritualmente al pueblo y al mundo, fueron los mismos que pidieron con mayor insistencia que Jesús fuera sacrificado. Creo que ese fue el clímax del desvío del pueblo de Israel, cuando crucificaron a sus Mesías, a su Salvador. Ahora, Jesús, ¿saben qué había dicho Jesús respecto a su pueblo? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo 14. Esto lo dijo Jesús respecto a los sacerdotes, los fariseos y las autoridades religiosas. Jesús le dijo a sus discípulos, déjenlos, dejadlos. ¿Y saben que ese dejadlos es una sentencia? Jesús literalmente está diciendo, déjenlos, suéltenlos. Ellos ya no tienen que más escuchar. Ellos lo han visto y lo han escuchado todo, así que déjenlos. Son guías ¿de qué? De ciegos. ¿Guiando qué? Ciegos. ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Ambos caerán al hoyo. Y saben, eso fue lo que pasó en tiempos de Jesús con su pueblo. Estaba tan corrupto, tan desviado, tan apartado de Dios, que en su intento de guiar a otros a Jesús, a Dios, simplemente terminaron desviándolos junto con ellos. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El que cree en mí no será defraudado. Todo aquel que está en mí lleva fruto, lleva mucho fruto, y separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dice, yo los alimento, yo los sostengo, si ustedes permanecen en mí. Por eso es importante preguntarnos si realmente estamos en Cristo. Y eso no es para evaluarnos ni para poner en duda la obra de Jesús en nuestra vida. Pero creo que en esta serie es una buena pregunta que cada uno de nosotros debería responder y tener clara en su vida. ¿Realmente estamos en Cristo? Creo que esa es una pregunta muy, muy, muy válida. Entonces, Jesús dijo que Él es la vid verdadera. Eso simplemente como para ponernos en contexto junto con el domingo pasado. Ahora, la segunda parte de ese versículo, solamente estamos mirando el primer versículo. ¿Y qué dice la segunda parte de ese verso? Mi Padre es el labrador. Esa es la parte que veremos esta mañana. ¿Qué implica en la parábola o en la historia de la vid
que Dios Padre sea el labrador. Así que necesitamos ir donde todo esto comenzó, donde el plan de Dios de redimir a la humanidad comenzó. Y lo primero que tenemos que decir es que la salvación de la humanidad fue orquestada por la Trinidad, es decir, Dios en tres personas, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús está haciendo esa diferencia entre la vid y el que la sembró, y el que la plantó. Esa es una función del labrador. Así que quiero que miremos Génesis capítulo 1, versículo 26. Y cuando digo que vamos a estar saltando en la Biblia, es porque vamos a estar haciendo esto esta mañana. Y por favor, quiero que estemos muy atentos, porque si no podemos desviarnos muy fácil, ¿vale? Antes de leer Génesis 1, 26, la razón por la que creo que considerar estos textos es importante es porque necesitamos entender que hubo un acuerdo entre las personas de la Trinidad para salvar a la humanidad. Es decir, Dios Padre no dijo, Espíritu Santo, tú tienes que convencerlos de pecado y esa va a ser tu labor y ya. Tampoco le dijo a Jesús, Hijo, a ti te va a tocar el trabajo más difícil, tal vez uno de los trabajos, la obra más difícil. Así que vas a tener que morir en la cruz. No, vamos a notar que hubo un consenso, hubo un acuerdo, todo fue plenamente acordado. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay algunas bestias que no parecemos estar todavía bajo el sometimiento de Dios, ¿sí? Yo lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Ustedes no son como yo. Pero a veces actúo como si realmente Dios no estuviese en control. De hecho, hay un salmo, creo que es el Salmo 72, creo que es el Salmo de Asaf, en donde él dice que era como una bestia, porque no entendía el pensamiento de Dios. Pero quiero que notemos aquí, primero dice, entonces dijo, ¿quién? Dios. Eso es singular, ¿cierto? ¿Pero qué dijo? Hagamos. ¿Eso es qué? Eso es plural. Hay una pluralidad. Aunque Dios es uno, hablamos de que está compuesto o simplemente hay tres personas en un solo Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre, y así fue. Es decir, la Trinidad, las tres personas de la divinidad estuvieron de acuerdo para crearnos. Claro, era una creación maravillosa, ¿cierto? Ustedes se ven al espejo y saben que son una creación maravillosa, ¿cierto? Solo las chicas responden. No, es que yo no los alcanzo a escuchar, a los que están allá atrás. Pero yo estoy convencido que ustedes son una creación maravillosa. Así que la Trinidad estuvo de acuerdo en el plan para crear al hombre conforme a la semejanza de Dios. Vemos un poquito más adelante, Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Ya aquí habían pasado muchísimas cosas. El hombre había caído, la tierra estaba llena de pecado, pero noten lo que ocurrió en el versículo 6 y 7 de Génesis 11. Entonces dijo, ¿quién? El Señor. Eso es singular. He aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Y luego dijo el versículo 7, vamos, eso es una comunidad, eso es plural. Dice, vamos pues, ¿y qué dice luego? Descendamos, eso es plural. ¿Y qué? Y confundamos, eso es plural. Allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Aquí hay una comunidad. Y saben, Dios siempre que se refiere al ser humano y especialmente a la obra salvadora, está hablando en tres personas. Según el apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, eso es Nuevo Testamento, el plan de redención se trazó
desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que notemos lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice, según nos escogió en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdan ustedes dónde están las ramas en Juan 15? En la vid. En la vid. Esa vid es Jesús, ¿cierto? ¿En quién nos escogió Dios Padre desde antes de la fundación del mundo? En Jesús, para que estemos en Él. O sea, ese plan se trazó antes que nosotros naciéramos. Hubo un consenso para la creación, pero también hubo un consenso para la obra que Jesús haría en la cruz. Miramos Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Esto es Jesús sometido completamente, siendo humano, completamente a la voluntad del Padre. Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, jamás le echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O sea, la voluntad de Dios Padre, y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39, y este es uno de los pasajes en los momentos más difíciles del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Dice que pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa. Hemos estudiado eso antes. Jesús está cargando con todo el pecado de la humanidad. Y es justo en este mismo momento en donde la Biblia también dice que Jesús sudaba como gotas de sangre. O sea, esa era la carga que él estaba llevando. Y Jesús le dice a Dios el Padre, es como si le dijera, si pudiera pasar esta copa lo haría. Si pudiese cambiar esto lo haría. Pero hay un plan. Y hay un plan que se debe llevar a cabo. Un plan que fue trazado antes de que la humanidad fuese puesta en Edén, en el mundo. Y Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él quiso hacer la voluntad del Padre. De modo que en todas las escrituras que conciernen a la obra de Jesús, a la obra de la redención, leemos que lo que Jesús hizo en la cruz fue orquestado, que fue de manera voluntaria y que fue con conocimiento previo. Algunas personas dicen que la muerte de Jesús fue un accidente. De hecho, su mismo pueblo cree aún que Jesús fue condenado por sus propios pecados. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Así que muchos creen que la muerte de Jesús en la cruz fue un accidente. No, todo fue parte de un plan. ¿Cuál plan? El plan del labrador, que plantó una viña y no funcionó, y eso no quiere decir que entonces a Dios se le salieron las cosas de las manos, sino que todo hacía parte del plan. Y quiero que miremos en el Antiguo Testamento ahora mismo unos textos, un par de textos en Isaías que creo que nos ayudan a hacer esta conexión con el Nuevo Testamento y con la obra que Jesús estaba a punto de hacer en Juan capítulo 15. Quiero que miremos primero Isaías capítulo 11, versículo 1. Quiero que todos vayan allá, si tienen sus aplicaciones, aquí en la pantalla, los que no tengan la aplicación y la Biblia física. A propósito, a partir del próximo domingo, si tú no tienes Biblia,
puedes tener una para usarla el domingo aquí. Y si no tienes Biblia, bueno, creo que también podemos darte una para que la lleves a casa y para que sea tu Biblia de apuntes que puedas rayar y eso. Queremos que tengan eso. Entonces Isaías capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. ¿Saldrá una vara de dónde? Del tronco. Ok, cuando ustedes escuchan la palabra tronco, ¿qué se imaginan? Un árbol. Excelente. ¿Qué características predominantes tendría ese árbol si es un tronco? Ok, puede ser un árbol que ha sido talado y solo queda una parte del árbol, puede ser ese el tronco, pero también nos referimos al tronco como el tallo de un árbol que puede estar completamente vivo y vigoroso, ¿sí? Pero nuestra percepción que tenemos de un tronco es simplemente un árbol que está muriendo, ¿sí? Ese es el pensamiento más común. Pero Dios está diciendo a su pueblo que saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Ok, ¿entienden a lo que se está refiriendo Dios? Es un tronco que está muriendo. Si hablamos de retoño, es porque estaba próximo a morir. Estaba próximo a desaparecer. Necesitamos entonces preguntarnos aquí, ¿quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? Bueno, Isaí es el padre de David. Él es el padre de David. ¿Recuerdan ustedes la viña que fue plantada con amor especial y que luego fue desolada por su labrador? Porque no dio fruto. Israel, ¿cierto? Y aquí, en este punto, es como si Israel, la viña de Dios, está destruida. Pero en este punto es representada por un tronco. Ese es el lenguaje que Dios usa en diferentes ocasiones para referirse a su pueblo Israel. De hecho, esa viña ha sido atacada, ha sido esclavizada por el ejército asirio. Esa fue la primera invasión que sufrió el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Dios está diciendo, mira, ustedes están próximos a desaparecer. Son como un árbol que en su momento fue frondoso, fue vigoroso, es decir, es más, la idea era que las naciones se acercaban para tomar de su sombra, pero ahora es solo un tronco. Por su desobediencia habían llegado a ese punto. Es un tronco seco, alguna vez fue árbol, por así decirlo, pero ahora no. Es la cepa de un árbol que fue talado y ahora está seco y casi que sin raíces. Es una viña desolada, es como un árbol que cayó. Y quizá ustedes han visto eso, que a veces cuando hay tormentas, la tempestad, el viento huracanado, tumba los árboles y nadie hace nada por ese árbol. Y ese árbol simplemente queda ahí tendido en el suelo. Y es como empieza a secarse, pero después uno empieza a ver que casi contra todo pronóstico de vida empiezan a resurgir unos brotes, unas ramitas. ¿Saben? Cuando estaba en Ibagué, en el 2012, cuando la misión decidió cerrarse allá, en la fachada había una matera que casi que atravesaba todo el frente del local de la iglesia. Y habíamos puesto un jardín en esa parte, y la verdad nos encantaba, y era un jardín muy, muy bonito. Mientras estuvo habitado y en uso el local, se mantenía muy bonito. Pero después que se cerró, obviamente ya no había quien regara ese jardín. Y obviamente las flores, las matas empezaron a morirse, literalmente se secaron. Y como tal vez a la vuelta de un año, todo estaba seco. Pero había una mata que habíamos sembrado de rojo doble. Tal vez ustedes la conocen, las señoras. Son flores rojas que usan algunas para el cuidado del cabello. Mi papá decía que mamá hacía merjurjes con esas rosas, pero eso es muy bueno para el cabello.
Y habían varias matas de rojo doble, por lo menos 3 en esa matera, y todo estaba seco. Y de repente tuvimos que empezar a ir para ponernos al frente del local, para hacer algunos detalles. Y esa planta, de repente empezó a salir una rama. Y era ver la tierra seca, toda la mata seca, pero había una rama completamente verde. Ahora yo no sé qué pasó con esa rama. Pero hablando con unas personas con las que aún teníamos contacto, veíamos esa mata y pensábamos, eso es una luz de esperanza. Es como si Dios dijera, las cosas aquí no han acabado, las cosas aquí no han terminado. Y saben, de una u otra forma, eso lo tomé para mí. Y yo no sé Dios qué vaya a hacer a futuro con Ibagué. Pero eso es lo que de una u otra forma Dios está diciendo aquí. Hay un árbol que fue talado, que fue azotado, pero va a reverdecer de alguna manera. De alguna manera, en algún momento, van a salirle, o por lo menos le va a salir una rama. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿quién será ese retoño? ¿Quién será esa rama que va a salir de ese árbol que ya está casi muerto? Ese retoño, ese renuevo, ese vástago. ¿Quién o qué será? Dios había prometido a Abraham, ¿recuerdan? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, incluso Abraham era estéril, bueno, él no, pero sí su esposa, no podían tener hijos, pero Dios les promete un hijo, y que a través de la descendencia de ese hijo, él iba a ser una nación, pero a través de esa nación, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Entonces, imaginen ustedes al pueblo de Israel, viendo que son como un árbol seco y sintiéndose como un árbol seco. ¿Dónde quedaba la promesa? Si tendía a desaparecer. Pero en medio de esa realidad Dios les recuerda que Él trazó un plan y que ese plan no reposa en la capacidad humana, sino que ese plan se cumple porque es el plan de Dios y no nuestro plan. Así que Dios cumpliría su promesa a través de ese retoño. ¿Y quién era ese retoño? Quiero que miremos un capítulo más de Isaías, un poquito más adelante. Isaías 53 esta vez. Un poquito no, un pocote más adelante. Isaías 53, miramos los versículos del 1 al 5. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, o como renuevo, o como, sí, un retoño, como raíz, ¿en qué? En tierra seca. Ok, ¿qué se necesita para que una planta nazca y florezca y tome raíz? Humedad, ¿cierto? Necesita humedad, necesita tierra fértil, una tierra que es suave. Pero Isaías está diciendo que ese brote verde creció como raíz en tierra seca. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que mientras nuestro Señor Jesús se hizo humano y crecía en conocimiento, en sabiduría, también en estatura, Dios Padre estaba fijando sus ojos en cada uno de esos detalles. Eso es lo que está diciendo Isaías. Seguimos ahí en el versículo, dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Quién es ese brote verde? ¿Quién es ese retoño? Nuestro Señor Jesús. No importa cuál sea la condición de Israel, el plan de Dios se cumple de salvar a la humanidad.
quiero que miremos la conexión de ese Isaías con el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículos 21 al 23. Les dije que íbamos a estar saltando en la Biblia. Hechos capítulo 13, versículos 21 y 23. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis. Lucas, que es el autor de Hebreos, está citando la historia del pueblo judío cuando por fin entraron a la tierra prometida y dijeron, Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes ni que nos guíe. Queremos un hombre como rey que nos gobierne como tienen las demás naciones. ¿Y qué dice Lucas que Dios hizo? Pues Dios les dio ese hombre. Les dio un varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Y luego dice que quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de ¿quién? De Isaí. Por favor miren las conexiones. Varón conforme a mi corazón, de quien hará todo quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa, ¿qué hizo Dios? Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Mientras Dios esté al mando, la esperanza no se pierde. No importa en qué condiciones estemos. Si Dios trazó un plan, ese plan se cumple. De modo que cuando nosotros llegamos a Juan 15, en la analogía de la vid, ¿quién plantó a Jesús? Dios Padre es el labrador. Y cuando Jesús se hizo hombre, es Dios colocando, sembrando de una manera simbólica, plantando a Jesús, la vid verdadera, en nuestro mundo. ¿Y cómo estaba ese mundo? ¿Recuerdan Isaías capítulo 53, versículo 1? Tierra seca, árida, no fértil. El tiempo había llegado para que ese retoño creciera, reverdeciera de alguna manera y nos trajera una esperanza de vida en medio de las ruinas. Saben, tengo que hacer una aclaración aquí. En el capítulo 11 de Isaías hay muchos componentes escatológicos, es decir, todavía no se han cumplido y tiene que ver mucho con el futuro de Israel. Es decir, algunas cosas no se han cumplido, pero la simbología que vemos aplica a Jesús. Y cuando llegamos a Isaías capítulo 53, según lo que leemos en Hechos, son cosas que se cumplieron en la primera venida de Jesús. Es decir, Jesús fue ese brote verde, ese brote que salió, que creció en tierra seca contra todo pronóstico de vida. Isaías también dice que lo vimos y no lo estimamos, lo menospreciamos. ¿Por qué? Porque era un brote débil, era una rama que parecía ser débil, frágil. No era lo que la humanidad esperaba. Pero ¿quién lo cuidaba? ¿Quién es el labrador? Dios. Dios Padre lo sustentó, lo acompañó, lo formó. Y nuestro Señor Jesús tuvo que crecer en raíz y echar raíces en tierra seca. Miremos Colosenses, y creo que ese ya es el último texto que vamos a mirar. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Espero que no están perdidos o que no los estoy enredando. Espero que me estoy haciendo entender. Yo sé que son varios detalles, pero espero que estoy siendo claro. Y ustedes me dicen si sí o no. Espero que no están confundidos. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Pablo dice, también despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos. ¿En qué lugar? En la cruz. Ok. Cuando digo que Isaías 11 habla del retoño, también al igual que Lucas 53, y digo que hay algunas cosas ahí que todavía no se han cumplido, es porque tienen que ver con el futuro de Israel. Pero lo que dice Isaías 53, según lo que nos dice Pablo, fue lo que Jesús hizo. Y eso es como una victoria en dos etapas. Espiritualmente hablando, en la cruz, Jesús dejó sin posibilidades al enemigo.
Literalmente Él los venció cuando resucitó. Ese fue el sello. Nosotros todavía no lo vemos, ¿cierto? Todavía no vemos que Dios gobierna completamente. Todavía el enemigo tiene influencia. Así que Jesús cumplió una parte, la parte espiritual. Eso es una realidad ya. Lo veremos todos en el futuro. Entonces, iglesia, Jesús fue plantado en nuestro mundo. Reverdeció no en una tierra fértil, sino árida, llena de espinos, llena de cardos que el pecado había producido. En una tierra que agoniza en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Saben? Esta semana apenas nos enteramos que el aborto ya se hizo legal en nuestro país. Y saben, yo creo que ese es el reflejo de una sociedad que va en decadencia, que continuamente está en decadencia. Y obviamente lamentamos esas cosas. Y creo que es importante una aclaración, y creo que ustedes ya han leído esto en muchos lugares, pero yo siento que es algo que nosotros necesitamos recordar como iglesia. Si bien el aborto fue legalizado, la muerte no es una obligación. Es decir, el hecho de que se haya legalizado el aborto no significa que es una obligación abortar. Y yo creo que como iglesia es lo que nos queda. Si en Colombia dijeran, ya no es ilegal quitar la vida a alguien, ¿saldríamos a matar? Yo creo que no. Yo espero que no. No se miren porque me asustan. Yo creo que no. Y yo creo que ese es el punto aquí. Lo más triste es que hay personas celebrando estas cosas, pero nosotros sabemos quién está detrás de todo esto. Así que nuestro mundo sigue seco. Nuestro mundo cada vez se marchita más y más. Jesús fue sembrado en tierra seca. Continuando con Jesús, Él fue sembrado en un terreno donde la esperanza no se daba, se había marchitado, donde el dolor y la desesperación eran el pan de cada día. Pero saben, esa es la misma razón de que Jesús vino a esta tierra y que Jesús, Dios Padre, lo puso aquí. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos. Es como si vas por el desierto y ves un árbol frondoso, lleno de vida. Y lo primero que quieres hacer es acercarte a ese árbol, arrimarte a ese árbol, porque lo necesitas. Y esa es la imagen que tenemos en Juan 15. Jesús siendo la vid verdadera, Dios colocando esa vid para que nosotros podamos tener de Él lo que necesitamos. Dios Padre lo hizo posible para nosotros. Necesitamos depender de alguien, no de cualquiera. Necesitamos un Salvador como Él. Necesitamos depender de alguien como Él. Alguien que es capaz de levantarse sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la maldición del pecado. Nuestras almas desoladas, abatidas, nuestros cuerpos dañados por el pecado, merecen y reclaman un Salvador como Él. Qué bueno que Dios Padre, el labrador, puso a Jesús en nuestra tierra, en nuestro mundo, sin importar cómo estuviese. Un vástago es un título para Jesús, y de Él, de su plenitud, podemos tomar y vivir todos nosotros, toda la humanidad. No se agotará, no está limitado, podemos depender de Él de manera total y en todo tiempo. Así que, iglesia, creo que he dicho todo esto para llegar a este punto. Y este es el punto. Puede que el mundo ahora esté igual o peor que la Israel en el primer siglo. Pero Dios puso un retoño. Dios puso un renuevo. Dios levantó una vid que da vida. Y usted y yo hacemos parte de un mundo roto, hacemos parte de una sociedad agobiada por el pecado, eso es verdad. Pero nosotros también tenemos una vid verdadera.
Y cada vez que nosotros necesitamos reconfortarnos, cada vez que necesitamos alimentarnos, podemos acudir a esa vid que siempre está ahí para nosotros. Dios, Padre, el labrador, lo puso ahí para eso. La tierra yo creo que aún sigue siendo árida. Yo creo que la tierra aún sigue estando seca. No fértil para el amor, para la fe, para el perdón, para la esperanza. Pero Dios aún trabaja. Eso es lo que Jesús dijo a su pueblo. Mi Padre aún trabaja. Y el Padre es el labrador. Y el Padre sigue cuidando de esa vid, sigue soportando esa vid. Y por cuanto el Padre hace eso con la vid, nosotros podemos estar tranquilos cada vez que estamos dependiendo y permaneciendo en esa vid. No solamente los que ya estamos ahí, en Él, sino todos aquellos que pueden llegar y que Dios tiene preparados para que sean también puestos en esa vid. Así que el mundo aún gime esperando el día de la redención, pero existe una vid verdadera que venció la hostilidad, que agobiaba el alma y que podía condenarnos para siempre. Esa vid es Jesús. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él. Jesús dijo, si permanecen en mí, pueden llevar fruto. De modo que el mundo puede seguir roto, puede seguir seco, el amor puede seguir faltando, puede faltar la esperanza en el mundo. Pero si nosotros estamos en la vid, seguramente vamos a ser de alguna manera esperanza para ellos. ¿Cuándo? Cuando los frutos de Dios empiecen a producirse en cada uno de nosotros. Iglesia, ese es el reto que tenemos. Primero nosotros tenemos que permanecer. No hay otra manera de llevar frutos. Si nosotros nos alejamos de la vid de alguna manera, Dios va a tener que empezar a tratar con nosotros y ese va a ser el tema dentro de 8 días. ¿Qué implica que el labrador quita? ¿Qué implica que el labrador limpia para que esas ramas den fruto? Por favor, no pierdan la próxima charla. Porque el propósito de Dios es que llevamos fruto. Y si Él necesita quitar, limpiar, podar, Él lo va a hacer. De otra manera, no estaríamos en la vid. Es así de simple, es así de sencillo. Así que por favor, yo espero que nuestro deseo es estar pegados a esa vid. Es producir fruto, es llevar mucho fruto. Tomamos un momento para orar, por favor. Una pregunta que aún cabe esta mañana es, ¿tú ya estás en la vid? ¿Tú ya haces parte de la vida? Es decir, ¿tú aceptaste a Cristo en tu corazón como Salvador personal? ¿Y sabes en tu corazón y en tu mente que eres salvo? ¿Que Jesús es tu Señor y Salvador? ¿Que tienes una relación personal con Él? Si tú no tienes una relación personal con Jesús, si tú no sabes esta mañana qué va a pasar con tu eternidad y quieres saberlo, yo te invito a que nos lo hagas saber. Tal vez en ese mismo instante quieras levantar tu mano y con tu mano levantada decirnos, mira, yo quiero saber un poco más acerca de esto, de tener una relación con Jesús. ¿Cómo así que si no soy salvo puedo pasar la eternidad en el castigo eterno? Pero si acepto a Jesús como Salvador y Señor en mi vida, entonces voy a pasar la eternidad con Él. Si tú quieres hablar de eso con alguien, puedes hacerlo. Con tu mano levantada, simplemente vamos a buscarte, a buscar un momento y hablar de estas cosas. ¿Hay alguien? Padre, el mundo estaba roto, nosotros estábamos rotos, estábamos quebrados, pero tú plantaste a tu Hijo en nuestro mundo
en tierra árida, seca. Y él tuvo que crecer contra todo pronóstico de vida. Para las personas que le vieron era insignificante. En su parecer no era nada diferente a cualquier persona del común. Y por eso fue menospreciado. Parecía débil comparado con un Salvador que viniese con un ejército a liberarnos. Pero tú tenías un plan. Y él creció y se hizo fuerte. Y siendo un hombre, fue a la cruz. Y es como si tú lo azotaste en nuestro lugar. Pero resucitó y ahora esa vid está más fuerte que nunca. Es tan fuerte que todos podemos depender de ella. Todos podemos depender de ti, Jesús. Y yo te ruego que nuestro anhelo es permanecer. Nuestro anhelo es que tú nos limpies. Que tú quites lo que necesitas quitar y aquello que no hace bien y que impide que llevemos fruto. Pero también, Señor, sabemos que la idea de permanecer en ti es ver el proceso que tú también estás haciendo con otras ramas. Y yo te ruego, Señor, que nos des la oportunidad de ver a otras ramas salir y ver cómo tú las limpias, cómo tú las podas para que ellas lleven fruto, al igual que nosotros. Nuestro deseo como iglesia, Padre, es que tú cada vez añadas más personas a esta familia. No porque tal vez queremos ver un local lleno o porque nos basamos en números, sino porque es tu plan y porque es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad hablarles de ti. Danos la fuerza para seguir haciendo estas cosas, Señor. Y gracias por tu palabra esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.